Me llamo Clara. Tengo 38 años, y ahora mi vida no se parece en nada a lo que era antes. En Barcelona, tenía un pequeño salón de manicura. No era elegante, pero sí acogedor, con buenas clientas que disfrutaban hablando de sus hijos, viajes y series. Yo conocía sus costumbres, ellas, mis colores de esmalte. Y también estaba Fernando, mi esposo. Vivimos juntos durante 13 años, enseñaba historia en un liceo. No era hablador. Tenía un sentido del humor peculiar, más parecido a observaciones con un toque de ironía que a bromas. Podía pasar horas escuchando jazz en su viejo tocadiscos. Siempre preparaba el café amargo. Y sí, nunca tenía prisa, yo era diferente. Siempre en movimiento, con las manos ocupadas, clientas, pedidos, compras. Pero entre nosotros no había tensión. No éramos iguales, pero de alguna manera nos equilibrábamos. A veces se me olvidaba hacer la comida, y él simplemente traía algo hecho y lo ponía en la mesa sin decir una palabra. A veces se perdía en sus pensamientos, y yo me sentaba a su lado y decía algo cotidiano, para traerlo de vuelta. Hace algunos años fuimos a Galicia. Allí todo era tranquilo. Sin prisa. Nos sentábamos en la orilla, sin teléfono, sin música, ni siquiera un libro. Entonces él dijo, aquí está bien no decir nada. Me reí en ese momento, porque era tan típico de él. Pero en realidad, no necesitábamos palabras para saber que estábamos juntos. Su enfermedad comenzó de forma repentina. Primero solo cansancio, luego, análisis, médicos, exámenes. Todo empezó a ir demasiado rápido, más de lo que yo podía soportar. Al principio intenté mantenerme firme, cocinaba, lo llevaba a las sesiones, hablaba cuando él guardaba silencio. Pero después todo se volvió vacío. Ni siquiera dolía, solo vacío. Después del funeral, intenté seguir trabajando durante algunas semanas. Abría el salón, atendía a las clientas. Trataba de mantener el ritmo habitual. Pero sentía como todo funcionaba por inercia. Como si yo estuviera dentro de un sonido que ya no oía. Ninguna rutina me sostenía. Mi mundo se venía abajo. Una noche hojeaba anuncios. No buscaba nada en particular. Solo miraba cómo la gente vendía, compraba, alquilaba. Y encontré una descripción: viejo taller en un pueblo, a 3 horas de Barcelona. Usado anteriormente. Para costura, necesita reformas. Sin fotos. Pero el nombre del pueblo me sonaba. Habíamos estado allí. En esa misma Galicia, no lo pensé mucho. Llamé, concerté una visita, compré un billete. 2 días después estaba allí. Un pueblo. Pequeño, con muros de piedra y calles estrechas. El taller, abandonado, con telarañas en las esquinas, pero con una luz que entraba por la ventana de tal forma que, por primera vez en mucho tiempo, quise imaginar algo. Lo compré. No como una huida. Como un punto en el que quedarse. ¿Dónde? No necesitas explicar por qué no sonríes. Donde simplemente puedes vivir, no para alguien, no con alguien, sino porque hay que vivir. Al día siguiente volví a Barcelona, cerré el salón, vendí parte de los muebles, y el resto lo dejé a conocidos. La mudanza fue tranquila. Por primera vez no olvidé nada. Ni el hervidor eléctrico, ni la vieja foto, ni la caja con esmaltes. Ni el disco con la música que escuchaba Fernando. En el tren estaba todo en silencio. No revisé redes, no llamé a nadie. Solo sostenía la llave del viejo taller en el bolsillo. Y en mi cabeza ya tenía un plan: cambiar el techo, comprar una estufa, pintar la puerta. Empezar por lo simple, no porque quisiera una nueva vida, sino porque, de otro modo, no habría podido resistir. Los primeros días en el pueblo estuvieron llenos de humedad, incomodidad y una sensación de ajenidad que no podía explicarse con palabras, no por miedo ni por pena, sino porque todo lo que me rodeaba no tenía ninguna relación conmigo. El techo tenía goteras en 2 lugares, y la vieja estufa echaba humo cada vez que intentaba encenderla, aunque seguía las instrucciones que había encontrado en internet, e incluso vi un video sobre cómo colocar bien la leña. El agua de los grifos salía de un color oxidado, con olor a metal, así que empecé a hervir todo lo que pensaba usar para cocinar. El taller me recibió con el olor a pintura vieja, polvo acumulado durante décadas y ventanas que apenas se sostenían sobre bisagras oxidadas. Pero sentía una extraña certeza:
este edificio, estas paredes, no sabían nada de lo que había sido mi vida antes, y por eso mismo, no tenía que ser aquí la persona que solía ser. Nadie sabía quién había sido mi esposo, a qué me dedicaba, qué había perdido. Y eso era un raro alivio. En el centro del pueblo había un pequeño mercado, unos pocos puestos con verduras frescas, pan y conservas caseras. La gente me miraba con cautela, pero sin hostilidad, más bien con una curiosidad contenida, como si fuera algo inesperado en un paisaje conocido. No explicaba nada, respondía con frases breves, compraba lo que se podía cocinar sin horno y regresaba caminando a casa, despacio, con la bolsa en la mano. Como si necesitara convencerme de que realmente estaba allí. Cada mañana me despertaba un poco antes de lo necesario y empezaba el día limpiando, sacaba cosas viejas, lavaba las ventanas, limpiaba estantes, removía la suciedad del patio. El trabajo físico me mantenía en orden. Cuando las manos están ocupadas, los pensamientos se detienen, y por unas horas puedes no volver a aquello que pesa en el pecho. No pensaba reformar todo de inmediato, solo arreglaba lo que podía hacer por mi cuenta, sin ayuda. Al día siguiente, mientras barría frente a la entrada, un viejo furgón se detuvo frente al portón. Un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y manos que parecían raíces de un árbol viejo, bajó sin mirar atrás, abrió el maletero y comenzó a descargar leña. Me quedé en la senda, sin saber quién era ni por qué dejaba esa leña. Él me miró con calma, sin sonreír, pero tampoco con desconfianza, y dijo: «La vas a necesitar, aquí las noches son frías». «Gracias», respondí, un poco sorprendida. «De que no intentara venderme nada, me llamo Juan. Vivo cerca», añadió. «Tranquilo, Clara». No sabía qué más decir, asintió y se fue, sin hacer más preguntas. No pidió dinero, no explicó por qué lo hacía. Solo dejó unos cuantos sacos y desapareció tras la curva de la carretera tan repentinamente como había aparecido. Todo ocurrió con tal simpleza y sin grandilocuencia, que ni siquiera alcancé a preguntarle cómo sabía que yo estaba allí. Esa noche quemé un poco de leña, y la estufa ya no humeaba tanto. En la casa apareció un poco de calor, y por primera vez en varios días pude sentarme a tomar un té sin abrigo, solo con un suéter. Y aunque las paredes seguían húmedas y las ventanas temblaban un poco con el viento, sentí que esas cosas desconocidas a mi alrededor, puertas, estantes, el suelo e incluso la vieja tetera, empezaban poco a poco a ser parte de mi espacio. A la mañana siguiente me despertó el sonido de algo depositándose junto a la puerta. Miré por la ventana. Y vi otro saco de leña. Sin nota, sin explicación. Solo las huellas gruesas y conocidas de unas botas sobre la tierra húmeda. Ya sabía que había sido él. La semana siguiente, Juan volvió a aparecer, sin avisar, sin llamar y sin pedir permiso. Simplemente estaba de pie junto al portón con herramientas en la mano y una mirada tranquila que no exigía nada ni prometía nada. No miró por las ventanas, no pidió entrar a la casa, no preguntó quién era yo ni de dónde venía, simplemente observó la puerta desalineada del taller y dijo: «Aquí hay que poner algo debajo, si no, se traba». No habíamos hecho acuerdos. No discutimos planes de trabajo, no definimos los límites de nuestra comunicación. Él venía cuando hacía falta hacer algo, traía lo necesario y lo hacía en silencio, sin convertirlo en un evento. A veces dejaba cosas pequeñas, una caja con tornillos, una pala metálica, un viejo nivel. Otras veces simplemente aparecía y me ayudaba a cargar algo, sin esperar que yo dijera gracias. Más de una vez, un día, yo arrastraba unos sacos llenos de piedras que habían quedado tras nivelar el terreno junto al invernadero detrás del taller, y sin calcular bien la fuerza, uno de los sacos se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Me agaché para atarlo de nuevo y escuché detrás de mí como alguien tomaba otro saco. Era Juan. No dijo nada, solo lo levantó y caminó lentamente hacia adelante. Estuvimos trasladando aquellos sacos durante más de una hora, pesados, sucios, con polvo pegajoso que se aferraba a las manos y al rostro, pero ninguno de los dos se quejó. Cuando quedaba solo uno, lo levanté yo, y ya casi a la mitad del camino, me detuve. Tenía las manos cansadas, las piernas temblaban un poco, y dentro de mí, de pronto, se rompió algo que llevaba tiempo acumulándose, en silencio y muy profundo. No planeaba decir nada, pero las palabras salieron por sí solas, simples y de forma inesperada. Perdí a la persona más importante de mi vida y todavía no logro superarlo. Él dejó el saco en el suelo, se inclinó un poco hacia adelante, me miró sin sorpresa y respondió, en voz baja pero con certeza: «Ahora entiendo por qué no te aferras a las cosas». No explicó qué quería decir, no esperó reacción ni intentó consolarme, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la carretera.
dejándome con el último saco en las manos. Lo miré alejarse durante unos segundos, luego abracé el saco de nuevo y lo levanté, pero esta vez me pareció más liviano de lo que era, como si parte del peso se hubiera ido con lo que había dicho. Esa noche no pude dormir por mucho tiempo. No por el cansancio ni por el dolor en la espalda, sino porque algo dentro de mí había cambiado, y no podía explicar qué exactamente. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, me había permitido admitir que me sentía mal, y descubrí que eso no alejaba a las personas, sino que les permitía acercarse, sin lástima, sin presión, sin consejos. A partir del día siguiente empecé a notar cosas que antes ignoraba, marcas antiguas en las paredes del taller, restos de dibujos infantiles en las puertas de un armario olvidado en la esquina, un botón roto en el alféizar que no tendría por qué estar allí si nadie había vivido en esa casa en mucho tiempo. Esos detalles hablaban de una vida anterior a la mía, pero no me pesaban, simplemente estaban allí, y no tenía prisa por borrarlos o reemplazarlos, porque sentía que podía vivir entre rastros de otros sin perderme a mí misma. Con Juan no volvimos a hablar de ese día. Él seguía viniendo de vez en cuando, traía algo nuevo o ayudaba en silencio, y cada vez quedaba entre nosotros algo no dicho, pero que no incomodaba. No sabía por qué lo hacía ni qué esperaba, pero ya no necesitaba explicaciones. Me bastaba con que apareciera cuando había algo que cargar. En la cuarta semana después de la mudanza, cuando el aire ya era un poco más suave y en la casa empezaba a sentirse un olor leve pero constante a humo de leña, salí una mañana y vi algo que me hizo detenerme al instante. Un perro pequeño, sucio y exhausto estaba echado junto al portón, con el hocico apoyado sobre las patas, mirándome. No pedía nada, no lloriqueaba, simplemente miraba. Su pelaje estaba enmarañado, la oreja derecha desgarrada, los ojos opacos pero atentos, con una mirada sin miedo ni esperanza. Yo no estaba preparada para cuidar de nadie otra vez, en mi vida todavía no había espacio para nuevos vínculos, y menos aún con un ser vivo que necesitara calor, comida, atención. Pero no podía dejarlo allí simplemente, así que entré a la casa, llené un cuenco con agua, rompí el pan que había sobrado de la noche anterior y se lo llevé, sin acercarme demasiado. No se abalanzó sobre la comida, no se apuró a beber, solo observaba, y solo cuando me alejé unos pasos, comenzó a comer lentamente, sin ansiedad, con cautela, como quien ya ha aprendido que la comida a veces trae peligro. A los pocos días ya no desaparecía, se presentaba cada mañana, esperaba junto al portón o en la sombra del cobertizo, nunca entraba a la casa, no ladraba, no se enredaba entre mis pies. Empecé a dejarle agua y algo de comida, a veces simplemente me sentaba cerca, sin tocarlo, sin hablar, sin esperar nada a cambio. Esta convivencia tranquila no exigía decisiones, simplemente estábamos uno junto al otro, cada cual a su manera. Una vez, Juan vino a ayudarme a reparar una pared en el sótano, notó al perro acostado bajo un árbol y, sin detenerse, asintió en su dirección como diciendo, «Ya tienes vecino». Me encogí de hombros como si no fuera nada, pero aún así respondí que ya llevaba algunos días allí. Juan miró al animal con atención y dijo, «Él te eligió a ti». Y lo dijo sin dobles sentidos, simplemente como un hecho que no requería discusión. Desde ese día, el perro pasó a formar parte de mi espacio, no como un amigo ni como una mascota, sino como alguien que ahora estaba cerca. Le puse un nombre, Rocco, sin pensarlo demasiado, simplemente lo dije en voz alta cuando pasó cerca, y aunque no reaccionó, me pareció que ahora tenía algo más que instintos, un nombre, un lugar, una persona. Se volvió natural para mí no tomar el café sola. Cuando salía al patio por la mañana, alguien caminaba a mi lado, en silencio, sin molestar, como si supiera cuándo podía estar cerca y cuándo debía mantenerse al margen. No me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, no lo veía como una responsabilidad, no lo planeaba, simplemente permití que esa presencia se convirtiera en parte de mi día a día, porque no exigía explicaciones. En algún momento me sorprendí pensando que ya no temía al apego, no por el miedo a perder, sino porque estaba aprendiendo otra vez a no estar sola. No porque fuera necesario, sino porque me sentía más liviana teniendo a alguien cerca, alguien a quien observar, en quien pensar cuando por la noche escuchaba un crujido bajo la ventana. La siguiente vez que Juan vino, trajo una hacha nueva. Dijo brevemente que la vieja ya estaba muy desafilada. Rocco gruñó al principio, pero luego olfateó sus botas y se acostó tranquilamente junto a los escalones. Juan se rió por primera vez desde que nos conocimos y dijo, «Ahora él es quien te cuida». Yo no respondí nada, pero dentro de mí algo se movió, no como una ruptura, sino como una débil pero clara comprensión de que esto no era un final, ni un comienzo, sino un proceso en el que ya no quería quedarme al margen. Aproximadamente un mes después de que Rocco se instalara definitivamente en el patio,
algo en el pueblo empezó a cambiar, no de manera brusca ni evidente, pero sí perceptible. La vendedora del mercado ya no solo decía «buenos días», sino que además preguntaba si me habían gustado las ciruelas de la última vez. Una mujer mayor, a la que antes solo había visto de lejos, me aconsejó dónde comprar mejor el pan, porque uno lo hace con miga demasiado compacta y otro con corteza crujiente, como debe ser. La gente no se hacía más cercana, no trataba de meterse en mi vida, pero poco a poco dejaban de mirarme como algo extraño o pasajero. Algunos comenzaron a preguntar si pensaba abrir un salón, porque en el pueblo no había ninguno, y viajar a la ciudad era incómodo, y de todos modos había que arreglarse las manos, para bodas, fiestas, o simplemente por ánimo. Yo respondía con evasivas, no lo negaba pero tampoco prometía nada, porque no estaba segura de si quería volver a lo que antes había sido trabajo y ahora solo podía ser una forma de escapar del silencio. Empecé a limpiar la mesa del taller, a sacar los esmaltes que me quedaban, a evaluar que seguía siendo útil, pero todo lo hacía con lentitud, sin apuro, sin plan, como si estuviera observándome de nuevo. Sin embargo, no todas las miradas en el pueblo eran amables, también estaban aquellas que se quedaban un poco más fijas, y luego se inclinaban hacia una vecina para decirle algo al oído. No oía las palabras, pero recordaba bien esas miradas. De Barcelona, no cambian con el lugar, solo se vuelven un poco más apagadas en espacios pequeños. Finalmente, unos días después, una vecina que no conocía me dijo en voz baja, al pasar por un puesto del mercado: «Ese maestro va a tu casa». Y no es solo por trabajo. No me detuve, no me giré, no expliqué nada, simplemente seguí caminando. Un poco más rápido de lo habitual. En casa no volví a pensar en ello, ni siquiera mentalmente, porque no sabía si me había herido o solo me había cansado. Juan seguía viniendo como antes, sin avisar, trayendo cosas, reparando, sin hacer preguntas innecesarias. Todo seguía igual, sin excesos, sin palabras que tuvieran que definir algo. Una tarde, cuando el sol aún se aferraba al horizonte pero ya se escondía tras los techos de las casas, él se quedó un poco más, nos sentamos en el banco frente al taller, tomamos un té que preparé con limón y menta, simplemente porque tenía ganas de algo cálido. No hablábamos mucho, comentamos un par de cosas del trabajo, si le daba tiempo traer pintura antes de fin de semana, cómo era mejor fijar un estante en la despensa, y luego me miró, no de frente ni de golpe, sino tranquilo, como alguien que lleva mucho tiempo guardando algo pero sabe que nunca habrá un momento adecuado para decirlo. Y dijo: «¿Tú dejarías entrar a alguien otra vez?». No respondí. No me asustó la pregunta, pero tampoco pude reaccionar de inmediato, porque no se trataba de nosotros, ni de ese momento, sino de mí en general, de algo que yo misma aún no había comprendido del todo. Me quedé simplemente mirando al frente. Los árboles oscureciéndose, la tenue luz de las ventanas de los vecinos, Rocco dormitando junto a la puerta. No me levanté. No me fui de inmediato, no huí de la conversación, no dije ni no ni sí, porque ninguna de esas respuestas habría sido verdad. Terminamos el té en silencio, pero sin incomodidad. Él se levantó, se despidió, se fue. Y yo me quedé un buen rato más sentada en el banco, no porque esperara su regreso, sino porque por primera vez en mucho tiempo no sentí la necesidad de huir a la casa, de encerrarme, de cerrar la puerta, y fue entonces cuando entendí que no. Todas las puertas hay que cerrarlas de inmediato. Después de aquella noche, Juan siguió viniendo como siempre, como si nada hubiera pasado, como si la pregunta que había quedado suspendida entre nosotros no necesitara una respuesta inmediata. O tal vez ninguna. Su comportamiento seguía siendo igual de contenido, pero había algo nuevo en él. No era insistencia ni espera, sino una presencia suave, casi imperceptible, que empezaba a echar raíces en el espacio que, poco a poco, comenzaba a pertenecerle. Venía cuando yo limpiaba o cuando notaba que cargaba algo sola, y cada vez traía cosas que, en apariencia, no hacían falta, pero resultaban oportunas: una estantería de madera vieja, un destornillador, una cuerda, un tarro de clavos que ya no se encontraba en la tienda del pueblo. Un día salí al taller y lo encontré ya dentro. Había colgado la estantería, sin estropear nada, sin romper, sin dejar polvo innecesario. Estaba perfectamente nivelada, y hasta pensé que desde hacía tiempo quería poner algo justo en ese lugar, aunque nunca lo había dicho. No había pedido permiso ni esperaba agradecimientos, simplemente lo hizo, como si en su subconsciente supiera que lo que necesitaba en mi vida ahora no eran palabras, sino cosas que se sostienen. Nos veíamos con más frecuencia, no todos los días, pero con una regularidad que no se sentía invasiva. 1 o 2 veces por semana venía, arreglaba algo, traía herramientas, a veces se quedaba a cenar si había
pastel o algo caliente en la cocina. Una vez, mientras pintaba las contraventanas subida a una escalera, se acercó, tomó mi brocha y dijo que era mejor sujetarla un poco más abajo, porque si no, la mano se cansa. No discutí, no la reclamé, seguimos pintando juntos, cada uno de un lado, y en ese trabajo compartido había más confianza que en muchas conversaciones que alguna vez había tenido con personas cercanas. Una noche vino cuando yo terminaba de ordenar las pinturas, y simplemente tomó mi mano mientras yo le contaba que una de ellas no se secaba por la humedad. La sostuvo, no con fuerza, no por mucho tiempo, pero lo suficiente como para que sintiera como mi corazón se aceleraba. Miré sus dedos, un poco agrietados, tostados por el sol, pero seguros, y no retiré la mano, aunque tenía todo el derecho de hacerlo. Me miró con atención y dijo, estaré cerca, si lo necesitas. Y solo entonces soltó mi mano. No respondí nada, porque no tenía una idea clara, no sabía qué decir, ni si era el momento de decidir algo. Pero no retiré la mano de inmediato, y eso fue suficiente para entender que no estábamos estancados. Aunque no tuviéramos prisa, desde entonces, nuestra relación parecía haber cambiado, aunque en apariencia todo seguía igual, las mismas visitas, los mismos trabajos en el patio, las mismas breves conversaciones sobre lo que quedaba por hacer antes del invierno. Pero entre las palabras ya no había un muro, sino un espacio donde no daba vergüenza callar. Yo no preguntaba por qué hacía lo que hacía, qué significaba, ni si debíamos darle un nombre, porque ya sentía que cualquier respuesta estropearía esa delicada frontera entre distancia y confianza, y aunque todavía no sabía si podría abrirme por completo, me importaba que hubiera alguien que no pidiera permiso para cuidar, pero lo hiciera con respeto, sin invadir, sin controlar, sin tratar de cambiarme. No era un gran gesto, sino una serie de acciones pequeñas, casi invisibles, que se acumulaban en una sensación: ya no estoy sola, pero tampoco tengo que pagar por ello con mi libertad interior. Lo que pasó después comenzó de forma bastante casual, sin ninguna decisión consciente ni una preparación prolongada. Encontré un anuncio en Internet sobre un programa estatal de acogida temporal para adolescentes en situaciones difíciles. Aunque nunca me había considerado una persona capaz de educar o asumir una responsabilidad así, guardé el enlace y volví a él varias veces. No pensaba que me atrevería, no tenía argumentos sólidos a favor, pero algo en la idea de ofrecer a alguien un techo, un espacio y un tipo de apoyo que yo misma había aprendido a aceptar, no me dejaba en paz durante días. Una noche, llené el formulario, sin plan, sin buscar aprobación, sin imponerme condiciones, simplemente como un paso que podía dar, sabiendo que aún tenía derecho a cambiar de opinión. Pasaron poco más de 3 semanas hasta que me llamaron para pedirme que fuera a la estación del pueblo vecino a recoger a un chico llamado Nico, de 14 años, que ya había pasado por 3 familias temporales en el último año. Me dijeron que era callado, reservado, desconfiado con los adultos, pero sin comportamientos agresivos, y que tenía buenas manos, trabajaba bien la madera, aunque aún no había recibido formación oficial. Cuando llegué a la estación, no había nada que se pareciera a una escena de película. Estaba de pie aparte, con una mochila colgada de un solo hombro, una chaqueta oscura que le quedaba grande para su figura delgada, y no miraba a nadie, ni siquiera cuando me acerqué. Y le dije mi nombre. Asintió, no me dio la mano, no dijo nada, y caminamos hacia el coche en silencio, como si fuera un viaje cualquiera, sin importancia para él ni para mí. Durante los primeros días, vivió en mi casa como en un hotel que no eliges. Entraba en la cocina, comía sin hablar demasiado, mantenía sus cosas en orden, no pedía nada, no hacía preguntas. Yo no presionaba, no intentaba iniciar conversaciones, no fingía crear un ambiente de familia, porque sabía que eso sonaría falso. Los dos estábamos en un punto en el que no queríamos fingir, y por eso simplemente convivíamos. Sin promesas ni esfuerzos excesivos. Al cuarto día, yo trabajaba junto al invernadero, tratando de reforzar una de las paredes, y tenía el martillo en la mano, intentando fijar una tabla que no dejaba de moverse. Murmuraba algo para mí misma. Frustrada porque el clavo se había vuelto a doblar, cuando sentí que alguien se detenía cerca, me giré y vi a Nico, que miraba mis manos en silencio. No dijo, dame eso, no ofreció ayuda, solo extendió la mano hacia otro martillo que estaba en el suelo, lo levantó y empezó a clavar los clavos en esa misma tabla con una precisión que no esperaba. No nos pusimos de acuerdo, no hablamos de quién hacía qué, pero trabajamos juntos durante casi una hora, yo en un extremo, él en el otro, los dos en silencio, pero sin tensión ni presión. En ese momento entendí que el silencio entre nosotros había cambiado de forma, ya no era una barrera protectora, sino algo que se parecía al comienzo de un diálogo en el que no hacían falta demasiadas palabras. Esa tarde, cuando volvíamos
A la casa, él iba delante, no esperaba, no se giraba, pero al llegar a la puerta se detuvo, se quedó quieto un momento y luego dijo: «Tus herramientas no son muy cómodas, pero sirven». Fue su primera frase dirigida a mí directamente, sin formalidades, y yo simplemente respondí: «De acuerdo, iré comprando mejores». No hablamos más ese día, pero desde ese instante, todo fue un poco distinto, no más simple, ni del todo claro, pero sí distinto. No le pregunté qué le había pasado antes, no le pedí que contara, no intenté averiguar por qué había cambiado de familia 3 veces, sentía que aún habría tiempo para eso, y que por ahora lo importante era no decir demasiado, no hacer promesas vacías, no apresurarme. Dormía en una pequeña habitación junto al taller, donde antes yo guardaba cajas vacías, y ahora estaban sus cosas, unos pocos libros, su vieja mochila y una manta nueva que compré especialmente para él. Lo veía por las tardes junto a Rocco. Al principio el perro no se acercaba, pero poco a poco se acostumbró, se echaba a su lado, le dejaba acariciarlo, y entendí que los dos compartían una historia de desconfianza, pero que ninguno de los dos estaba del todo cerrado. Y fue entonces cuando por primera vez me permití pensar: quizá un hogar no es un lugar, sino una acción, repetida cada día sin grandilocuencia ni esfuerzo, hecha de gestos simples que poco a poco se convierten en algo verdadero. Unos días después de que Nico empezara a involucrarse en pequeñas tareas de la casa, Juan volvió a aparecer sin previo aviso, esta vez no con herramientas, sino con un cuenco de manzanas y la pregunta de si tenía tiempo para cenar. No me sorprendió su visita, pero dudé un poco antes de aceptar, porque no sabía si estaba lista para una cena compartida, no en el patio, no entre tareas, sino como lo hacen las personas que tienen algo que decir o sentir. Sin embargo, dije: «Vale, si me ayudas a cortar». Y él entró como si ya fuera algo habitual. Cocinamos juntos, yo estiraba la masa del pastel, él pelaba las manzanas. Nico entró en la cocina, preguntó qué hacíamos, y al escuchar la respuesta, se sentó en un taburete junto a Rocco, que se tumbó de inmediato a sus pies, esperando a ver si algo caía de la mesa. Cenamos los tres, con un mantel viejo, las manos aún con polvo del trabajo, un té que se había infusionado demasiado y un pastel un poco quemado por un borde, pero que aún olía a hogar. Después de cenar, Nico empezó a recoger la mesa. Sin que se lo pidiera, simplemente reunió los platos, los puso en el fregadero, abrió el grifo y comenzó a lavar, como si lo hubiera hecho muchas veces allí. Quise decir algo, pero me contuve, porque en su forma de actuar había algo importante: no era deber, ni instrucción, sino una necesidad de ser útil, de hacer algo sin palabras. Cuando terminó con los platos, salió, y al girarme me encontré de frente con Juan. Estaba muy cerca, ligeramente inclinado, y esta vez su mirada no traía una pregunta, ni cautela, solo una tranquilidad firme. Me besó sin previo aviso, pero no con brusquedad, suave, sin apuro, como si hubiera esperado ese momento más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. Fue un momento tranquilo, atento, sin tensión, y aunque no me aparté con violencia, di un paso atrás, como si instintivamente quisiera conservar la distancia que acababa de ser cruzada. Él no se ofendió, no pidió explicaciones, no preguntó por qué, solo me miró a los ojos y dijo: «Está bien. Sabré esperar». No lo dijo como una renuncia a sus sentimientos ni como una exigencia de respuesta, sino como una aceptación de que mi ritmo no es el suyo, y que el proceso puede ser más largo de lo que alguien desearía. Tomó su chaqueta. Se despidió de Nico, le dio una palmada ligera en el hombro, el chico asintió, y se fue, sin mirar atrás. No porque estuviera dolido, sino porque confiaba en que yo decidiría por mí misma, sin presión, sin plazos. Me quedé en la cocina, junto a la estufa caliente, mirando una taza vacía y a Rocco, que aún seguía bajo el taburete, pero ya miraba hacia la puerta, como si comprendiera algo. No me sentía culpable, ni desgarrada por la duda, pero tampoco había un sentimiento de cierre. Al contrario, dentro de mí todo seguía abierto, como una conversación interrumpida a la mitad, sin conclusiones ni decisiones. Esa noche no podía dormir, no porque el beso me hubiese cambiado, sino porque me di cuenta de cuánto me había acostumbrado a tenerlo todo bajo control, limitando emociones, sin permitirme fragilidad ni deseo. Juan no invadió mi espacio, no exigió nada, no intentó cambiar mi ritmo, pero se acercó, y ahora la decisión era mía, sin presión, pero sabiendo que no responder también era una respuesta. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual, salí al patio, me senté unos minutos en el banco junto al invernadero, donde aún se percibía el olor de la pintura, y pensé que no necesitaba apresurarme, pero tampoco quería quedarme parada demasiado tiempo. No sabía cómo serían las cosas después, pero sí sabía con certeza que algo ya había cambiado, aunque aún no se viera desde afuera.
Después de aquella noche no di ningún paso concreto, no busqué la oportunidad de hablar con Juan, ni lo evité ni me acerqué más. Era como si hubiéramos acordado en silencio que respetaríamos el espacio del otro hasta que llegara el momento en que ambos supiéramos con claridad qué hacer. Sin embargo, al mismo tiempo apareció ante mí una responsabilidad completamente distinta, una que no dependía de sentimientos ni de gestos implícitos, sino de decisiones claras, acciones y firmas. Se trataba de la tutela legal de Nico, que al principio había percibido como un arreglo temporal, pero que, con cada día que pasaba, me dejaba más claro que las circunstancias estaban cambiando. Y que debía preguntarme si estaba dispuesta a quedarme en su vida no solo como una adulta presente, sino como una figura estable y comprometida. El procedimiento parecía técnico: formularios, certificados médicos, entrevistas con los servicios sociales, recomendaciones, evaluación de condiciones de vivienda, pero en el fondo no se trataba de eso, sino de si realmente entendía lo que significaba ser un punto de apoyo para un chico que había perdido la confianza, que había cambiado de familia varias veces y que se había acostumbrado a que cada temporal durara más de lo prometido, pero terminara bruscamente. Trataba de no idealizar la situación ni de crear ilusiones, sobre todo para mí, porque hacerse cargo de otra persona, y más aún de un adolescente, no se trata de buenas intenciones, sino de constancia en los actos. El día que me llamaron para firmar el paquete final de documentos, me mostré tranquila, actué con seguridad e incluso sonreí cuando fue necesario aclarar algo, pero en el momento en que tomé el bolígrafo y me incliné sobre los papeles, los dedos me temblaban ligeramente, no por duda, sino porque aquello ya no era simplemente el deseo de ayudar por un tiempo, sino una entrada consciente a un nuevo rol, en el que ya no habría marcha atrás, ni distancia ni neutralidad. En esa firma había de todo: mi compromiso de no irme cuando las cosas se pusieran difíciles, la disposición a compartir su desconfianza, y tal vez, darle un nuevo sentido a lo que significa ser de alguien. Cuando volví a casa, todavía no me había quitado el abrigo cuando lo vi. Nico estaba sentado en el porche, con Rocco a su lado, el perro con la cabeza apoyada sobre su zapatilla, y el chico mirando al frente, como solía hacer cuando tenía algo dándole vueltas en la cabeza, pero aún no sabía si quería decirlo. Me senté a su lado, sin preguntar nada, dándole espacio para iniciar la conversación si lo deseaba, sin presión. Después de unos minutos de silencio, habló, sin mirarme, con una voz tranquila pero muy seria: no pensé que alguien aceptaría quedarse conmigo. Ya me acostumbré a que los primeros días son buenos, y después desaparecen. Pero aquí, no sé cómo tiene que ser lo correcto, pero me gusta que estés. Es bueno tener a alguien que no espera que yo sea distinto. No supe cómo reaccionar de forma correcta, no me había preparado para eso, no tenía palabras sabias ni exactas, así que solo dije: no sé cómo será todo, pero tienes derecho a ser tú. Y yo ya no me voy a ir. Nos quedamos allí un rato más, sin hablar de nada más. Rocco se giró hacia nosotros, se estiró y se acomodó más cerca, poniendo su pata sobre mi pierna. Esa noche, ya sola en la cocina, por primera vez en mucho tiempo sentí que no solo me estaba sosteniendo, que no solo era fuerte y capaz de actuar, sino que estaba de pie sobre algo firme, no sobre rutina o costumbre, sino sobre una base clara. No era paz en el sentido tradicional, porque seguía sintiendo ansiedad, por el futuro, por los desafíos, por los momentos inesperados que llegarán, pero era de otro tipo. Ya no era una cuestión de supervivencia. Era una cuestión de elección. Caminé por la cocina durante un rato, guardé los documentos en una carpeta, revisé las ventanas, acaricié a Rocco, que había entrado y se acostó bajo la pared, en su sitio habitual. Y por primera vez en muchos años no volví con el pensamiento a lo que fue antes. No me aferré al pasado como único punto de apoyo. Porque, al parecer, de verdad había comenzado a construir algo, despacio, pero con la intención de quedarme. Después de formalizar la tutela, los días comenzaron a tomar otro ritmo, no porque algo cambiara por fuera, sino porque la conciencia misma de la responsabilidad empezó a influir en los detalles, en el tono de las conversaciones, en el orden de las acciones, en la rutina, que ahora incluía nuevas tareas. Había viajes regulares a la escuela, comunicación con el coordinador del programa, conversaciones con profesores que querían saber quién estaba ahora junto a Nico. Pero no dejé que esos deberes ocuparan todo mi espacio. El taller seguía abierto, las herramientas no se llenaban de polvo, y Rocco seguía esperándome cada mañana, como si en su mundo nada cambiara mientras haya alguien que llene cada hora con acciones simples. Cuando desapareció, no actuó como si esperara una respuesta, no intentó presionarme para retomar lo que quedó flotando en la cocina aquella noche. Simplemente seguía apareciendo, a veces con un destornillador, otras con una lámpara, otras con unas tablas o una silla vieja que se podía reparar y dejar en el porche.
Trabajábamos juntos sin hablar de más, sin volver al beso, sin revisar si algo había cambiado. Y fue precisamente en esa presencia contenida, tranquila, donde comencé a sentir que ya no necesitaba protegerme. Un día trajo una silla rota que había encontrado en el desván de su padre, y dijo que sería una pena tirarla, porque era de madera maciza, y esas cosas aún tienen carácter si se les da un poco de vida. La desarmamos juntos, yo sujetaba el respaldo, él ajustaba los tornillos, y en un momento su mano rozó la mía, no intencionadamente, no como gesto, simplemente. Porque ambos estábamos concentrados y no calculamos bien el movimiento. No aparté la mano, no desvié la atención, no reaccioné de forma visible, porque en ese roce no había nada de más. Más tarde, cuando la silla ya estaba armada y colocada en el taller, se sentó en ella, me miró sin esperar nada, con esa expresión serena que se le había hecho habitual, y dijo: no quiero molestarte. Solo quiero estar donde tú estás. Si eso tiene sentido, claro, su voz no tenía solemnidad ni emoción exagerada, hablaba como alguien que había pensado durante mucho tiempo en algo sencillo pero importante, y que finalmente se permitía decirlo, no para obtener respuesta, sino para que quedara dicho. No me apuré a contestar, no empecé a analizar, solo lo miré, respiré profundo, como si necesitara dejar espacio para la calma, y dije: está bien. Pero sin prisas, él asintió, como quien entiende las reglas del juego, aunque no sepa cuánto durará. Nos quedamos un rato así, sin planear nada, sin promesas ni evasivas, y en esa pausa no hubo incomodidad. Entendí que esa era, en este momento, la forma correcta de cercanía para mí, cuando no se pide perdón por el silencio, no se da cuenta de cada paso, y sobre todo, no hace falta convencerse de que es seguro, porque ya se ha vuelto algo natural. Nico, mientras tanto, ya no nos observaba con cautela, su mirada había cambiado, veía que yo no desaparecía, que nada se derrumbaba, que era posible vivir junto a otro sin dejar de ser uno mismo, sin perder la independencia. Una tarde limpió el taller por iniciativa propia, sin preguntar si hacía falta, simplemente lo hizo entre la tarea y la cena. Cuando le pregunté por qué, respondió: porque vivo aquí. Y quiero que esté limpio. Todo parecía haber encontrado su lugar, pero sin ese sentimiento de que la historia llegaba a su fin. Al contrario, aún no había comenzado de verdad, solo que ahora había personas en ella que ya no temían quedarse. Pasaron varios meses desde que me convertí oficialmente en tutora de Nico, y los días ya no tenían esa forma amorfa que tenían al principio. En cada día había estructura, aunque no rígida, pero sí ordenada, con limpiezas por la mañana, viajes al mercado, clases de Nico, trabajo en el invernadero, cenas compartidas y conversaciones lentas. El taller dejó de ser solo un espacio físico, volvió a llenarse con el olor del esmalte, de pintura fresca, del silencio tibio de las lámparas encendidas y de las personas que no tienen prisa, pero saben por qué están ahí. Empecé por lo pequeño, preparé algunas nuevas paletas de colores, compré herramientas de buena calidad, limpié las mesas, puse un aviso en el tablón del almacén del pueblo, y las clientas empezaron a llegar casi de inmediato. No tanto por necesidad como por curiosidad, querían saber quién era yo ahora, qué hacía, cómo había cambiado mi rostro, el que antes estaba cerrado. Ya no fingía roles, no creaba una imagen, no pretendía ser fuerte, simplemente trabajaba. Escuchaba, pintaba uñas, limpiaba la mesa, respondía preguntas y reía solo cuando realmente algo me hacía gracia. No por cortesía. Juan venía con regularidad, no todos los días, sin horario fijo, pero con esa certeza de que la puerta estaba abierta para él siempre. No porque fuera de los míos, sino porque entre nosotros ya no había malentendidos. Ayudaba en el invernadero, construía una nueva estantería donde guardábamos las herramientas, traía café en un termo cuando sabía que yo empezaba temprano. No teníamos prisa, no hablábamos de estatus, no nos poníamos etiquetas, simplemente compartíamos espacio y tiempo, y eso resultaba suficiente para sentir que estábamos juntos. Nico, mientras tanto, comenzó un curso de carpintería, cerca, en el pueblo vecino, 3 veces por semana. Cada día, después de clase, traía algo hecho con sus propias manos, primero moldes de madera, después soportes, y más tarde un taburete sencillo pero funcional. Se volvió más tranquilo, empezó a hablar más, no porque alguien lo obligara, sino porque se sentía seguro. Sus preguntas eran más firmes, sus bromas más ingeniosas, su tono ya no era defensivo, sino auténtico. Decidimos hacer un taller compartido, no como proyecto ni como negocio, sino como una continuación natural de lo que ya existía entre nosotros. Un espacio para los tres, una mesa para manicura, donde yo atendía a las clientas, en la habitación contigua, estanterías y un banco de trabajo donde Juan guardaba sus herramientas, y un rincón que Nico había montado para sí,
con cajones, prensadores, reglas, pegamento y una libreta donde anotaba sus medidas. No discutíamos sobre quién manda, no peleábamos por los enchufes ni por el orden, todo se acomodó de forma natural, como las cosas que encuentran su lugar sin esfuerzo. Un día, al salir, me detuvo una vecina que había estado observando mi vida desde lejos, sin meterse, pero sin ignorar. Me preguntó, casi con una sonrisa y sin ironía, ¿y tú, ahora, eres feliz? La pregunta no me tomó por sorpresa, no me hizo sentir incómoda ni buscar una respuesta. Fue solo otro momento en que volví la mirada hacia adentro y vi lo que había allí. No me puse a explicar que la felicidad es un proceso, no di ejemplos, no filosofé, solo dije, ya no soy la que era. Pero me gusta ser esta. Y esas palabras no sonaron como defensa ni como concesión, sino como una definición precisa de mi estado, no perfecto, no acabado, pero honesto. A veces, los sábados, iba al cementerio, sin flores, sin largos monólogos. Ante el silencio, solo para estar un rato, recordar y marcharme, sin borrar lo que soy ahora. Ya no me retenía el vacío, no volvía mentalmente a Barcelona como a un mundo perdido, no buscaba sustitutos ni levantaba nuevas paredes. Simplemente vivía en el ritmo de las personas que se volvieron mías no por la sangre, sino por los actos cotidianos, el trabajo compartido, las decisiones prácticas, las frases sencillas, los silencios a tiempo. Y en eso había más verdad que en cualquier plan de vida.